Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. En el episodio de hoy vamos a hablar de la psicología y de la espiritualidad, especialmente de su punto de encuentro. Y para explorar este tema, invité a un gran amigo mío, al actor Aldo Escalante, que aquí nos acompaña. Además de ser actor, que como ya nos platicará, la actuación tiene también puntos de encuentro tanto con la psicología como con la espiritualidad. Él desde hace muchos años ha sido un buscador espiritual y también desde hace muchos y más recientemente ha ido desarrollando un mayor interés en la psicología y en la psicoterapia. Y por todo esto me pareció que valía la pena invitarte, Aldo, y te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Bienvenido, Aldo. Gracias. Entonces, para empezar a introducirnos un poco en este punto de encuentro entre lo psicológico, lo espiritual y la actuación, ¿por qué no nos platicas un poquito qué es lo que tú encuentras en común entre estas tres áreas de la vida que tanto te interesan? Creo que, para empezar, creo tanto la actuación como, creo yo, una de las finalidades de la espiritualidad o como la búsqueda es estar en presente, en el aquí y en el ahora. Y desde las primeras cosas que buscas como actor, que creo que también busco como practicante o buscador espiritual, como dice Uri. Y creo que de alguna manera a nivel terapéutico, si lográramos ver la realidad tal cual es, creo que nuestros traumas, los filtros que nos vamos poniendo de cómo percibimos la realidad, si es que eso existe, nos aleja del aquí y el ahora y nos aleja al mismo tiempo de nosotros mismos. Entonces yo considero que ese podría ser un eje. Wow, me encanta y me sorprendió muchísimo tu respuesta. Porque sin duda la espiritualidad en muchas de sus corrientes es una búsqueda del momento presente, de la realidad que es el momento presente. Entonces es esa búsqueda por cómo llegar al aquí y a la ahora. La psicología, pues solamente sus ramas más avanzadas aceptarían un concepto así, pero sin duda que también hay cierto empalme. Y no había pensado que la actuación, a fin de cuentas, también lo es. Me sorprendió y lo entiendo. Ahora, eso me lleva a preguntarme si para ti la actuación ha sido más un vehículo de autotransformación, de autoconocimiento y de desarrollo que un fin en sí mismo, como en el caso de un artista meramente plástico. Creo que ha ido cambiando con los años. Al principio obviamente había como una búsqueda, o sea, no sé, a lo mejor hasta una necesidad de aprobación externa o alguna cosa así, o una necesidad de contar historias o sea, no sé, había muchas razones. Y conforme fui aprendiendo, conforme fui experimentándolo, se fue modificando. Y muchas veces me encontré como con sorpresas de lo que la actuación iba a ser para mí. Desde irme encontrando con espejos en los personajes de mí mismo y de los personajes de los demás, de mis procesos de creación, porque también al final de cuentas es una exploración de lo humano y que va revelando obscuridades y luces que son muy ricas y que las cuales empiezas a penetrar sin juicio, porque no puedes juzgar a un personaje, por ejemplo. Claro. Entonces se va, no sé, creo que a lo mejor se ha ido transformando más en una herramienta de autoconocimiento y una herramienta de mi percepción de la humanidad misma. Claro, a fin de cuentas has ido madurando dentro de tu profesión. Hay algo que escucho ahí, es algo de lo que me he dado cuenta en otros momentos también, que hay una parte de la maduración humana que es natural. Es decir, la psicoterapia muchas veces es una ayuda para personas que la necesitan,
muchas veces es un estímulo para personas estancadas, pero en cierto sentido es un catalizador de un proceso natural. La conciencia tiende a desarrollarse, tiende a madurar, tiende a evolucionar. Entonces, una profesión llevada a cabo con plenitud, con entrega, con interés, yo pienso que naturalmente tendería a llevar a ese tipo de transformación, de expansión, de elevación. Pero no sé si todas las profesiones, o sea, ahorita escuchando a Aldo me pareció muy interesante porque creo que la actuación debe de ser muy catalizadora en este tema, igual que que ir a un proceso psicoterapéutico. Porque lo que mencionaba esta parte, como imagínate la sombra y la luz de cada uno de los personajes y adentrarte, es salirte de ti mismo, salirte de tu ego para contactar con el ego o la máscara de alguien más. Entonces creo que el aprendizaje debe ser muchísimo más extenso, muchísimo más profundo que un ingeniero que está picando botones. No es que signifique más o menos, no importa, ¿no? Nada más aquí estás mucho más en contacto con la parte humana, con las emociones, con todo lo que representa para cada quien su propia sombra. O sea, wow, el nivel de exploración. Sí. Está interesante, sí, nunca lo había pensado. Es una profesión más cercana, sin duda, al proceso de maduración personal. Yo tenía un maestro que en algún momento dijo una frase que se me quedó muy grabada, que decía, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Y creo que eso fue una gran... o sea, fue un parteaguas en cómo empecé a abordar a los personajes y en sí también creo que cambió un poco mi manera de observar. Yo no sé si sea más o menos apropiada esta carrera para un desarrollo humano que la de un ingeniero, por ejemplo, pero creo que a mí en lo personal pues es como la visión con la que más cómodo me sentía y por eso lo busqué, ¿no? Al final de cuentas creo que había una cosa ahí de que pues sí, a lo mejor soy metiche o chismoso, pero... Bueno, los psicólogos también tenemos algo de eso por ahí. Al menos la fama. Exacto. Eso dicen las malas lenguas. Justo esa gran frase creo que habla de cómo en el fondo todas las profesiones están intersectadas por lo humano. Entonces, incluso por poner el ejemplo de un arquitecto, el empezar a pensar en los espacios que van a ser habitados, empiezas a pensar en quién los habita y al pensar en quién los habita, empiezas a pensar en las emociones, en tus familiares o amigos, en tus clientes y finalmente en ti mismo. Incluso un abogado, al empezar a pensar en por qué estoy defendiendo a alguien, desde dónde lo defiendo, estoy dispuesto a entrarle a la corrupción o no, terminas llegando a lo humano. Pero sin duda, a mis ojos, una profesión como la actuación está mucho más cerca de esa contemplación directa de qué somos. Y en ese aspecto van poniéndose filtros las distintas... O sea, nosotros como personas viviendo una experiencia humana, un flujo de vida, vamos poniendo filtros de acuerdo a nuestras experiencias, a las cosas que nos rodean, a lo que nos dedicamos y a lo mejor también ahí podría empatar la espiritualidad o la terapia. No sé, por ejemplo, cómo dependiendo de tus vivencias, a lo mejor percibes el mundo de una manera u otra y cuál es la búsqueda realmente. O sea, cómo perciben ustedes la espiritualidad, qué es. Dando un paso atrás a la primera parte de lo que decías, justo hemos hablado antes en este espacio sobre las máscaras. Okay. Sobre la persona en términos junguianos, que tiene que ver con esa parte de la identidad que de alguna forma es fingida o pretendida con fines de adaptación social. Y bueno, su origen viene precisamente de la tragedia griega. Y en la vida cotidiana, pues es ese plano, ese nivel en el que todos somos actores dentro de nuestras vidas. Entonces, ahí sin duda encuentro pues un punto de encuentro, un punto de encuentro clave entre la actuación y la psicología, donde en la actuación se desarrolla y se practica y se lleva al campo del espectáculo esa posibilidad del ser humano de adaptar roles o papeles a sí mismo. En ese sentido, la búsqueda psicológica, psicoterapéutica, especialmente en las corrientes profundas, trata de dar un paso hacia el interior
para entender que esa máscara no soy yo y fortalecer el yo, o que es lo mismo que el ego, son sinónimos, que es esta estructura psicológica que puede cambiarse de máscara, que cambia de una a otra, que las tiene a su disposición. E incluso he escuchado de actores que por ese proceso de sobreidentificación con la máscara o de potenciación de la máscara, después tienen conflictos para entender bien dónde está su verdadero yo. Sí, eso se me hace muy cañón. Digo, no sé si alguna vez te ha pasado algo a ti así, Aldo, que digas, me identifiqué demasiado con este personaje, me está costando salirme de esta máscara, porque pues hay muchos que incluso han llegado al suicidio y demás, ¿no? Con personajes muy complejos. Heath Ledger, por ejemplo. O sea, creo que siempre partes de ti, ¿no? Al final de cuentas hay cosas con las que vas a empatar y que creo que eran previas al mismo personaje. Creo que al final de cuentas es muy difícil dejar de saber que eres tú haciendo un personaje, ¿no? Vas a trabajar, sabes que tienes que llegar a una cierta hora, llegar y pararte en un cierto lugar para que te vea la cámara o la luz te pegue de cierta manera, ¿no? Pero creo que sí hay un viaje como de tratar de ponerte en otras pieles y sumarte a la energía de otros personajes que sí te pone en un lugar muy vulnerable. En el caso de Heath Ledger o algún otro actor que haya ido por un lugar así, yo no estoy seguro que sea el proceso de la actuación en sí. No sé si a lo mejor tenían alguna condición previa o alguna, ¿sabes? Alguna facilidad, pero sí hay una... definitivamente te pone en un lugar vulnerable en el cual hay que ser cuidadoso, porque sí hay cosas que pueden llegar a doler. Yo creo que el cerebro no entiende muchas veces la diferencia justo entre lo que es ficción y lo que no. O sea, me ha pasado, por ejemplo, en escenas que hay balazos, ¿no? Que la adrenalina del cuerpo es brutal. Me pasó en una vez que me tenía que morir y toda esta adrenalina de la escena como que se liberaba cuando me moría, ¿no? Y hubo una toma que fue la última, además, que la pistola no disparó, se trabó. Entonces no me pude morir. Y el resto del día estuve con taquicardia, sintiéndome súper mal porque no tuve ese desfogue. Hasta que después me di cuenta y dije como, claro, es que no me morí. Entonces tuve que ir a correr y ya sabes, y como hacer un ejercicio de soltar y que mi cerebro entendiera que ya habíamos acabado y que ese proceso se cerraba. Entonces creo que sí hay veces que abres cosas que si no logras cerrar o no logras encaminar, pues te puede confundir o te puede poner en un lugar dijiste sensible. algo que me parece muy importante de tener siempre en mente, ¿no? La mente no distingue de lo que es verdad y lo que no es verdad. Sí. ¿No? Entonces también desde ahí lo que nos contamos, lo que nos decimos, todo está Justo. importante tenerlo muy en cuenta. Gran punto. Ahí incluso vale la pena, o creo que vale la pena profundizar un poco más en la parte técnica. ¿Cómo es que eso sucede? Y se debe, entre otras cosas, a las neuronas espejo, que son un conjunto de neuronas en muchas regiones del cerebro que en efecto no distinguen entre lo real y lo ficticio, entre lo imaginado y lo vivido, y ni siquiera distinguen entre yo y el otro. Todo lo viven en primera persona y todo lo viven como si estuviese sucediendo. Entonces las neuronas espejo se activan igual si me tropiezo y me lastimo, que si veo a alguien tropezarse y lastimarse, que si imagino a alguien tropezarse y lastimarse. Wow. Son el fundamento de la empatía, precisamente por esa posibilidad de experimentar lo que el otro vive en primera persona. Son parte de lo que ayuda a entender los procesos de transferencia y contratransferencia en el consultorio psicoterapéutico. Y bueno, por supuesto que ayudan a entender cómo puede ser que se logre lo que se logra en la actuación y el efecto que tienen los espectadores. Y está padre también como pensar en los distintos niveles de percepción y de que tal vez somos algo más que nuestra experiencia en un solo cuerpo. Claro, ya aproximándonos a lo espiritual. Al tema espiritual. Podemos empezar también por
hacer un poco la diferencia, que creo que a lo mejor y algunas personas lo tienen bastante claro, pero a lo mejor muchas no, entre la diferencia de espiritualidad y religión, ¿no? O una persona religiosa. Y creo que cabe muy bien mencionarlo a nivel, las religiones son un grupo de reglas, creencias, ¿no? Están escritas por el ser humano, ¿no? Hay unas que dicen como Dios dio un mensaje y entonces escribió, pero es el ser humano que lo escribe y quien va dictando todas estas reglas. Y tienen una cabeza que es un ser humano también, ¿no? O varios seres humanos, o un grupo de seres humanos. Versus la espiritualidad, que no necesariamente tendría que ver nada con religión, ¿no? Es la experiencia personal de cada persona con el algo más que no es nada más mi ego, nada más mi yo. Llámese Dios, llámese la naturaleza, llámese algo más, ¿no? No estoy solamente yo y mi vida plain, 3D, positivista, lo que veo y hasta ahí. Y complementando un poco esa explicación, también me parece relevante que la religión tiene más que ver precisamente con el nivel de la máscara, con el nivel de los roles sociales. Es algo que se hace más hacia afuera para quedar bien o formar parte de, cumplir con una exigencia de mi cultura o de mi sociedad. Sí, una serie de dictados de un deber ser, ¿no? Exactamente. Tiene mucho que ver con el deber ser y por eso mismo con la máscara o con la persona junguiana. En cambio, la espiritualidad arranca un nivel arriba en el desarrollo de la conciencia porque arranca desde el ego individual, desde generalmente una necesidad de encontrar la verdad o una necesidad de trascendencia, una necesidad de sanar ciertas cosas, entre muchas otras cosas que nos pueden estar moviendo hacia lo espiritual. Y o sea, algo muy interesante es que es ese viaje que empieza en el nivel del ego individual y avanza hacia lo que trasciende el ego. Se alcanza ese nivel donde soy más que la historia de mí mismo. Y puede que haya un riesgo también de caer en una religión. Es que no creo que sea, o sea, sí hay un riesgo, pero no creo que una exima la otra. Okay. O sea, creo que hay personas religiosas que son espirituales y hay personas religiosas que no son espirituales. O claro. sea, como que lo podríamos pensar en dos niveles y no es una o la otra. Si tú sigues una religión sin cuestionarte, quizás no seas tan espiritual. Sin cuestionarla, sin pensar, sin profundizar, ¿no? Quizás no seas tan espiritual. Claro. Pero no necesariamente. Yo creo que hay gente muy religiosa que sí es muy espiritual también. Sí, me y gente no religiosa importante. que también es muy espiritual, por ejemplo. Me parece muy importante esa aclaración porque especialmente personas que viven en comunidades muy conservadoras vivirían todo ese proceso de la religión como forma, a la religión ya como algo interiorizado, personal, egoico, e incluso la religión como ya algo trascendente, algo que llega más allá de mi yo, dentro de ese mismo contexto sociocultural de una religión concreta. Entonces, creo que es buena esa puntualización, aunque si bien es cierto que en la sociedad en general, en el grueso de la población, suele darse la religión como un punto de partida del cual las personas en búsqueda espiritual salen, ¿no? Entonces, es muy común hoy en día que sea ese el caminito. No, y hay de repente unas cosas, unas barrabasadas en el mundo de gente que está en una búsqueda espiritual y encuentra respuestas manipuladas en sectas. Claro. ¿No? Claro, Entonces claro. ahí sí creo que eso sí es un riesgo importante. Sí. De neta, como que sí hace sentido contigo, que puedes cuestionar, que no solamente es lo que un tercero diga y creerlo ciegamente. Creo que ahí hay una cuestión importante porque uno puede caer en lugares muy oscuros. Y creo que el riesgo es muy complejo porque incluso si mi brújula es lo que me haga sentido, muy fácilmente se puede convertir en lo que me haga sentir cómodo. Y las sectas están diseñadas para hacerte sentir ilusionado, cómodo, especial. O que te den las respuestas también. Claro, ¿No? O sea, claro. como esta búsqueda, me siento perdido y necesito como
una fuerza externa que me diga qué hacer, qué pensar, qué sentir, cómo acomodarme, y pues es un escape delicioso, decir como, ay, aquí está la paz, el amor y la música, y aquí me siento pleno y ya conecté con el amor y ahora me siento más libre e iluminado que nunca, pero pues... Exacto, claro. O sea, si la espiritualidad se convierte en un producto de confort o de placer, pues sin duda que no vas a pasar de ese nivel egoico, ¿no? Claro. Sí, justo para el psicoanálisis lo que tú dices, incluso es patológico o es como un bastón para ayudar, porque hablaría de un ser humano que no está aguantando cierta incomodidad de no entender al 100% que hay más allá. Y yo ahí no estoy a favor del psicoanálisis, en esto específicamente no. Pero justamente sí qué onda con toda esta incomodidad que nos puede provocar la parte espiritual, el no tener todas las respuestas, el no entender millones de cosas que pues somos un granito de arena, así, mi yo ahí, ¿no? Versus todo lo que puede existir en el mundo. Pero es igual de incómodo que tomar terapia a veces. O sea, por más rico, exacto, o sea, por exacto. más gozosa debería. ¿Sabes? No, hay momentos de que te topas con cosas horribles de ti mismo que no quieres pues aceptar o ver o leer. ¿Sabes? Y es incómodo. Sí. Y los procesos, o sea, muchas veces, o sea, no sé, a mí me da mucha risa cuando la gente es como, ay, pero ¿para qué medito? O sea, mucha meditación, pero está todo neurótico. Pues sí, en parte sí, porque No, es un pues proceso. para eso medito, güey. Exacto. Para relajarme. Da gracias que medito, porque si no... No, pero en ese sentido también es como decirle a alguien que está yendo a terapia como, ¿por qué te enojas? O sea, ¿sabes? Es como, pues, porque así es parte de... O sea, no es... O sea, creo que para mí la espiritualidad no necesariamente, al menos en el proceso de exploración de uno mismo, no siempre son cosas lindas. O sea, al contrario, creo que hay cosas dolorosas y cosas que dan asco y cosas que te hacen enojar, pero que hay que entender y aceptar, igual que uno acepta a los personajes. Das en un punto clave, y algo que nos gusta hacer en este podcast es destilar ese tipo de ideas tan aplicables para que nuestros escuchas pues puedan llevarlo sin tanta dificultad a sus vidas cotidianas. Ok. Y precisamente el encontrar dificultades en un proceso o espiritual o psicoterapéutico, el encontrar incomodidad, el encontrarnos incluso con sensaciones de desorientación, de ya no saber bien qué onda, es curiosamente una bandera verde, no una bandera roja. Es una señal de que vas por buen camino. ¿Por qué? Porque precisamente la psicoterapia profunda, integral, o el camino espiritual lo que busca es recontactar, entre otras cosas, con las partes de nosotros mismos que hemos relegado al inconsciente porque son difíciles de tolerar para nuestra conciencia. Claro. Sí. Una terapeuta alguna vez me dijo, tuve una etapa en donde yo estaba llorando muchísimo, o sea, pero mucho, de que 6 veces a la semana, mucho. Y le comenté esto y me dijo, pero así me contestó como con un gozo y me dijo, ay, qué bueno, estás viva, qué emoción, ¿cuántos años no lloraste? Y yo, bitch. Pero ya me cansé de llorar. Y creo que sí, al final, digo, todo pasa, ¿no? Y hay mejores momentos, más alegres, más bonitos, más placenteros en la vida. Pero qué padre también acordarnos de todo, o sea, como lo complejo que es también por ejemplo, el placer que hay en llorar, ¿no? Cuando uno llora, en el momento es incómodo. Antes de llorar es horrible. Pero ya que terminaste de llorar, sientes un nivel de relajación, ¿no? Como que o sea, justo no lo mandé al inconsciente, no lo mandé atrás, ¿no? No lo metí en el baúl del olvido. Te permitiste sentir, sacar, soltar, y eso relaja. O sea, es como la paradoja, otra vez, ¿no? Sí. Y me imagino, casi no tengo dudas, de que esa experiencia terapéutica que mencionas no fue cognitivo-conductual ni ningún tipo de vertiente superficial de psicoterapia. Sí, por supuesto que no. El solo hecho de estar validando lo incómodo, dándole espacio a emociones difíciles, ya me habla de una psicología profunda. Si bien no toda psicología profunda llega hasta el terreno de lo espiritual. Y ahí está para mí el punto tal vez más importante de la intersección entre psicología y espiritualidad, que es el hecho de que las psicologías, incluso profundas, como el psicoanálisis freudiano
que rechazan lo espiritual están dejando fuera un aspecto demasiado importante, grande y profundo de la mente humana. Entonces, ahí hay una muy buena defensa para la psicoterapia integral, para decir por qué una psicoterapia integral por arriba incluso de una psicoterapia tan profunda como el psicoanálisis. Y es porque en el psicoanálisis, cuando aparezcan tus creencias religiosas o espirituales incluso, van a ser catalogadas, especialmente en un psicoanálisis ortodoxo, como pensamiento mágico, como una defensa del ego contra la ansiedad que genera la vida. Y ciertamente, como Jung y tantos otros grandes pensadores lo saben y lo han descubierto, pues esta descripción es parcial. Lo espiritual en el ser humano es algo innegable para quien ha hecho suficiente investigación, suficiente observación de sí mismo y de los demás. Y ahí algo que creo contribuye mucho a entender mejor en la actualidad el fenómeno de la espiritualidad viene de algo que escuché de una chamana mexicana y de algunas personas que están aprendiendo con ella y tienen esta idea de que hace mucho tiempo se hablaba de religión. Eso evolucionó hace ya menos años, en las últimas décadas, a espiritualidad. Pero que incluso hoy en día hay un nuevo paso donde de lo que debe hablarse o de lo que se habla en términos más precisos es de conciencia. Porque el problema que puede tener lo religioso o lo espiritual es que las palabras se escuchen dogmáticas, falaces, basadas en creencias y que no se entienda que se está hablando de la realidad, de experiencias que todos conocemos o que la mayoría conoce, de experiencias completamente reales y verídicas. Y en ese sentido, hablar de conciencia es un poco más actual, ¿no? Nos permite relacionarnos con este tipo con este aspecto del ser humano de una forma todavía, pues que suena más aterrizada, más realista. Está padre. ¿Esta chamana es contemporánea, o sea, actual? Actual, sí. Qué cool. Sí. Me gusta su planteamiento y creo que sí hace mucho sentido. O sea, como que de repente se puede confundir mucho la espiritualidad con el pensamiento mágico, ¿no? Y lo veo muchísimo en redes sociales y lo veo mucho por ahí, ¿no? Como voy con el brujo a que me diga qué onda con el futuro y entonces si yo tengo mis cuarzos soy espiritual o sea, es externo, está aquí o realmente es una cosa una experiencia que vive dentro de ti, ¿no? Como que hay una falsa pseudo espiritualidad que anda como muy de moda por ahí. Y no creo que hable mucho de conciencia. Claro. Esa. Justo. O sea, porque además, es más como enfocarse en manifesting y este tipo de cosas, ¿no? Que es como... O sea, bueno, a ver, no estoy diciendo que no se pueda modificar la realidad, pero también cuál es el fin. O sea, y hablando de conciencia, es chistoso porque la base, por ejemplo, del Tantra Chaivista es como... es energía y conciencia, ¿no? Y son como... O sea, llevamos tanto tiempo, tanto en la psicología como en la filosofía occidental, enfocados solamente en una visión como más eurocentrista, que entonces, toda esta escuela que tiene más de 5,000, 6,000 años, o no sé cuántos, muchos más, no hemos... O sea, hay mucho material ahí que apenas empieza a recuperar y a lo mejor por eso empieza a surgir como una moda o como un lenguaje el cual se empieza a usar, pero pues, que lleva ahí años. O sea, y que a lo mejor no habíamos pelado mucho a nivel histórico. Claro, creo que se repite el patrón donde para muchas personas va a empezar solamente como moda, pose, aquí están mis cuarzos, ya soy muy espiritual. De ahí va a avanzar a, órale, ya empecé a entender algo más a nivel individual, en mi pensamiento auténtico, profundo, en mi yo, en mi ego. Y los que hagan la chamba suficiente llegarán, ojalá, a esa experiencia de una espiritualidad que trasciende incluso al ego. Claro. En una de esas también, bueno, yo creo que también hacer terapia es quemar karma. En ese aspecto. O sea, como... A ver cómo está padre eso. Explícanos cómo es. O sea, creo que a lo mejor, como siempre me ha llamado la atención la cuestión espiritual y al principio empecé
también como con, ay, cómo funciona acá la magia. Mi primer acercamiento a la espiritualidad fue por que tenía una vecina que era chamana. Yo crecí Wow. en el desierto de los leones. Y tenía una vecina que era chamana y yo oía los tambores y ya sabes, las ceremonias así, pues obviamente me llamó la atención y ahí fui de metiche, ¿no? Qué Y cool. pues había como limpias y ese tipo de cosas. Y fue de las primeras cosas que me topé. Y dentro de todo este bagaje de cosas que ella hacía, también meditaba. Y eso fue como a mí lo que más me llamó. Y ese camino empezó, a lo mejor se fue modificando en el sentido de que, pues sí, a lo mejor está divertido medio leer la mano y que las cartas y eso, que está padrísimo. O sea, son herramientas increíbles al final de cuentas, también de autoconocimiento, ¿no? Pero fue profundizándose en el sentido de que empecé a enfocarme más en mí y en las cosas que yo estaba ignorando de mi persona y que poco a poco vas haciendo conciencia de cosas que no quieres ver y que te rigen. Entonces, entendiendo el karma más allá de, o sea, no como acción-reacción, sino como una identificación o una manera en la que respondemos, ¿no? O sea, A mí, ¿sabes qué forma de entender el karma me abre mucho los ojos o me funciona mucho, Aldo? La idea de la inercia. ok, claro, justo. Pero sí, es justo parar esa inercia. A ver, no, pero explíquenos A ver, perdón, ajá, Uri, por favor. a los demás qué onda con la inercia y el karma. A ver, ¿cómo lo piensas? Claro. Pues bueno, la inercia es la tendencia de los cuerpos a ya sea mantenerse en reposo o O en mantenerse en movimiento. Exacto. Que a lo mejor ya es demasiada física, pero si a alguien le interesa, bueno, y si los objetos y los cuerpos tienden a mantener su movimiento, ¿por qué si yo aviento una pelota, eventualmente deja de rodar o de girar? Y es por la fricción constante con el piso. Y con el viento que hace resistencia, ¿no? Exacto. Entre la Cualquier gravedad objeto del que viento y el piso, la fricción termina por detenerlo, pero su tendencia sería a continuar. Por eso en las películas del espacio vemos a los astronautas que si dan un brinquito Sí, desde sí. la nave espacial y no están amarraditos, pues se van, ¿no? La inercia se los lleva. Y adiós, Sandra Bullock. Exacto. Y entonces, con la conciencia, o más bien con los patrones dentro de la conciencia, tiende a suceder algo similar. Si yo cada vez que me echo mi cafecito, me echo mi borito, mi cigarrito, y cada vez que me echo mi cafecito, vuelvo a echar mi cigarrito, llegará un punto en donde me cueste muchísimo disociarlo, dejar de hacerlo. Me echo mi café y ya no me siento cómodo, no me siento yo, no me siento a gusto si no me echo mi cigarrito. En mi mente eso es condicionamiento. No entiendo aquí cómo entra el karma. Yo entiendo el karma precisamente como condicionamientos, como inercias, Exacto. como la tendencia a seguir haciendo lo que hacemos, seguir siendo quienes somos, la resistencia al cambio. Ok. Y no necesariamente como un castigo por algo que hiciste. Es más como estar atrapado en esta inercia Ok. hasta que haces conciencia. Entonces, o sea, yo no creo que o sea, para limpiar el karma tengas que, o sea, resarcir todos los daños que hayas hecho en el pasado, sino dejar de identificarte con una manera de responder o de reaccionar. Está o- súper interesante. Yo no lo pensaba como castigo necesariamente, o sea, no algo malo, como sino algo que puede ser bueno y o malo Sí. y probablemente mezclado, como todo en la vida. Pero me gusta, me parece muy fácil de entender si pensamos el karma como cambiar los patrones, cambiar esta inercia que traíamos. Muy bien. Justo. Ok. Y justo es así, y si es inercia ya no tiene una cualidad positiva. Buena o mala. Exacto. Claro. Muy bien. Ok. Poniendo un ejemplo para darle más cuerpo a este entendimiento, imaginemos un ladrón. 2, 3 o 4 veces decide que se muere de ganas de tener un nuevo outfit y entonces se mete a las casas de sus vecinos y le da baje algunas joyas. Bueno, ¿cuál es ese karma? ¿Qué le va a suceder a esta persona? Una serie de cosas. Por un lado, cada vez que tenga una necesidad económica, va a aparecer esa vocecita. Oye, ¿y si vuelves a robar una casa? Entonces ahí hay un pequeño problema que inició por haber cometido esas acciones. Pero no nada más.
cada vez que esté dormido, en cualquier casa, especialmente si tiene algunas joyas, esa vocecita le dirá, oye, ¿y si alguien entra y se las lleva? Claro. Cuando sus amigos le prometan algo, quizás sospeche más de ellos que alguien que ha sido recto toda su vida. Como que León cree que todos son de su condición. Exactamente. Y ahí vemos otro matiz, un poco quizá más complejizado de cómo actúa el karma en el sentido de inercia. ¿Qué sucede con nuestras acciones y qué tipo de repercusiones tienen? Y qué realidad crea. Exacto. ¿Qué realidad crea? Qué buena forma de decirlo. Y creo, por lo mismo, creo que también hacer terapia es quemar karma. Porque va deslindándote bueno, sí, a lo mejor dándole conciencia y que no caigas en esas inercias. Claro, darle conciencia a la inercia de cualquier idea, pensamiento o patrón que tengamos. Exacto. Ok, cool, muy bien. Ahora, retomando el punto que decíamos de poder hablar de conciencia en vez de espiritualidad, donde encuentro un reto muy, muy importante es el seguir encontrando palabras que nos permitan hablar de todo eso, de lo que antes se hablaba con conceptos religiosos o espirituales. Lo voy a poner en otras palabras. Yo pienso que mucho más importante que ser ateo o creyente es reflexionar en torno al concepto de Dios. Creo que lo más grande que se pierden las personas que no tienen ningún acercamiento ni a la religión, ni a la espiritualidad, ni al desarrollo de la conciencia, es el perderse de reflexionar en torno a estos aspectos de la vida. 100%. Porque además el impacto, el influjo que tienen sobre la psique es enorme y muchas veces pasa desapercibido. Sí, alguna vez escuché por ahí, no me acuerdo quién, la verdad, pero no sé si lo vi en internet o en una conversación, no tengo ni idea. Y era una persona que definía la palabra Dios como una sábana que cubre una serie de cosas, de espacios, momentos y todo lo que no podemos entender, describir. Y no es este hombre barbón que sale en Los Simpsons, ¿no? O sea, no es ese Dios, sino es una palabra que cubre una serie de cosas que a lo mejor no podemos entender. Nuestro ego humano, nuestro yo, nuestra mente limitada no lo puede entender como tal, más que a través de ciertas experiencias donde podemos como tocar un poquito y sentirlo, ¿no? Y solamente a través de sentirlo es que podemos empezar a entender ese Dios. Pero me gustó este concepto de es una sábana que tapa lo que no sabemos que hay. Pero se refería como a que te limita de alguna manera a entrar en un contacto más directo con eso que tapa, o que lo engloba y ayuda a hablar de ello. Que ayuda a hablar de ello. O sea, como que todo eso que delimita, que quizás no lo vamos a poder entender al 100%, podemos tocarlo y experimentarlo, pero no necesariamente entenderlo al 100%. Entonces, como lo cubre una manta que no puedes ver que hay abajo, pero sí sabes que existe a través de esta manta. Claro. Le pregunté a una maestra que considero una de mis maestras espirituales y que quiero mucho, que es gringa. Le dije, como, ¿tú qué opinas que es la espiritualidad? Y hizo la cara me dijo, oh my God. Y me dijo, y como que se le prendió el foco y dijo, oh, your God, or oh, our God. Y se fue. Y me dijo, that's the answer. A ver. Entonces, no entendí. perdón, lo repito, pero como que su reacción fue decirme, oh my God, ay, no estés molestando. Sí. Pero después su respuesta fue, ¿qué es la espiritualidad? Oh my God, oh your God, oh our God. Ok. O sea, la traducción sería como, ay Dios, este güey con sus preguntas. Exacto. Ay mi Dios, ay tu Dios, ay nuestro Dios. Exacto. Y todo lo que hay en medio. Me gusta. A mí también me gustó y se me hizo muy bonito como me lo respondió. Sí. Y Qué creo que interesante. tiene que ver con lo de la sábana que dices, ¿no? Como esta, pues, o sea, sí, a lo mejor hay un velo que, pues sí, como creado a partir de nuestras vivencias, de nuestras expectativas, de nuestra intelectualización de lo que es la espiritualidad, pero, o sea, todo lo de ahí atrás es, o sea, es pasando ese velo, pasando esa sábana,
ese es our God, my God, your God. Y Es atrevernos a darle nombres a lo innombrable para entonces poder relacionarnos con ello, empezar a abrirnos a la percepción de ello, en vez de quedarnos atrapados en el mundo de sombras de la caverna de Platón, en el mundo de lo conocido. Claro. Y ahí es donde me parece tan importante la reflexión sobre los conceptos espirituales y, nuevamente, que la psicología lo incluya. Claro. Hay una anécdota de Jung donde le llegó una consultante que en una sesión fue suficiente para que se fuera curada, porque Jung detectó en la historia de ella que su padre, más bien que su abuelo, había sido muy religioso. Su padre originalmente era muy religioso y en un momento de su vida desterró a Dios de su vida y lo olvidó por completo. Y eso generó un hueco, dado que en su familia había tenido tanta importancia la religión, que también su hija recibió y se convirtió en una manifestación neurótica. Y la intervención de Jung fue simplemente decirle, ¿dónde dejaste a Dios? Wow. Y esa pregunta desencadenó la cura. Entonces, con ese ejemplo tan bonito, histórico, me apoyo para subrayar esa importancia que veo en la reflexión de lo espiritual, que si queda fuera del consultorio, o peor aún, si es estigmatizada como pensamiento mágico en el consultorio, limita las posibilidades del desarrollo de la mente humana. Como decía hace rato, mucho más importante si creo o no creo en Dios, es que me atreva a pensar sobre esos conceptos. Totalmente. Además, yo creo que que pensar que somos seres espirituales y pensar en la espiritualidad y en la posible existencia de Dios, y repito, no es el Dios barbón, ¿no? Enorme, el hombre de los Simpson, no es ese Dios. De los Simpsons. Es que como que eso. es una imagen que se me viene, claro, siento que se viene mucho a la mente, es muy como reconocido. Ya se me fue el tren. ¿Qué estaba diciéndoles? Que reconocer la existencia. O sea, la Sí. importancia de la reflexión Sí. sobre Dios, no en términos de un Dios barbón como el de los Simpsons. Ajá, nos ayuda mucho como seres humanos individuales a alejarnos de nuestro narcisismo psicoanalítico. O sea, como no la patología de la que todo el mundo habla, ¿no? No el trastorno narcisista de la personalidad, sino de nuestro egocentrismo, de a veces creernos que somos el centro del universo, que el otro siempre me hace. Y nos aleja mucho de eso y me parece bien bonito porque qué cualidad más como cálida y humana el ver en la persona que está enfrente que también me puede transformar el contacto con esa persona. Que esa persona también es parte de la espiritualidad, es parte del mismo Dios que es todo y está afuera de mí, pero también dentro de mí. Que yo también soy una pequeña parte de ese Dios. Entonces, como que me parece una cosa muy, muy enriquecedora, como poder ver a todas las demás personas, no quiero decir como hijos de Dios, sino como que también son parte de este todo. Claro. Y está muy padre alejarnos de esa parte narcisista donde los demás me hacen, los demás dicen y yo. ¿No? Si bien es importantísimo tener buena autoestima, lejos de ser el centro de atención o de ser el centro del universo, poder respetar al de enfrente porque también es parte de. No sé si me expliqué. Perfectamente. Pero me parece de las cosas más bonitas que nos puede dar la espiritualidad. Claro. Yo también le agregaría como, además de eso, entendernos más allá de solamente ser seres intelectuales, ¿no? Como, o sea, lo que hiciste el narcisismo me lo hizo pensar como, o sea, entender que nuestra experiencia humana va más allá de solo la intelectualización. Es también somos procesos, o sea, estamos viviendo un proceso todo el tiempo metabólico, biológico, emocional, intelectual, pero también espiritual. Y eso de alguna manera nos complejiza y también nos hace pertenecientes a más de lo que podemos entender solo con la cabeza. Sí. Sí. Algo que me gusta señalar es que esa forma de pensar de somos animales intelectuales Ok.
viene del positivismo, viene del origen de la ciencia, donde se postuló un mundo totalmente mecanicista, surgido de la materia y la conciencia como un epifenómeno del cerebro. Entonces, desde esa visión se pensaba que se estaba siendo totalmente objetivos al decir somos animales con intelecto y nada más. Y ese tipo de pensamiento es el que tendió mucho al ateísmo y rechazó cualquier cosa que sonara un poquito espiritual, un poquito mística. Pero de lo que no se dieron cuenta hasta años después, y muchos siguen sin darse cuenta, de quienes así pensaron o piensan, es que también ahí hay una visión espiritual. El pensar que todo es materia, que de la materia ha surgido la vida y ha surgido solo por azar, que no tiene sentido, que con la muerte se regresa solo a ser materia, ahora sin vida, es una visión espiritual en el sentido de que no puede justificarse enteramente solo a través de la ciencia. Aunque claro, eso es lo que se pretende hacer, pero nunca se ha logrado ni se va a lograr nunca, porque a fin de cuentas la mente libremente decide cómo interpreta el fenómeno de la vida. Entonces, si libremente decides interpretar el fenómeno de la vida como un proceso meramente material y entender a los seres humanos como simples animales intelectuales, pues es esa la espiritualidad o la carga espiritual que estás decidiendo depositarle a la vida. Y si lo decides hacer habiéndolo reflexionado desde la conciencia, entendiendo de lo que te pierdes, pues ok, tanto más valioso, pero al menos no lo haces desde la ignorancia. Podemos ser también como animales buscando placer. Y en ese aspecto también hay una espiritualidad de, o sea, el amor, de la existencia de Dios a lo mejor, ¿no? O como, o sea, ¿qué más? Esa búsqueda de placer podría ser un motor. O sea, si piensas que somos animales que queremos dormir calientitos, coger rico, ser amados, pasarla bien, que también creo que hay una cosa espiritual en esa búsqueda de placer. Porque al final la integración con el todo y como quitarnos juicios, quitarnos patrones que nos dañan o que nos duelen, sería como la máxima expresión del placer, y a lo mejor eso sería iluminarse, no sé. Claro, como que pensé un poco en un nirvana, ¿no? Como poder llegar a momentos del nirvana en donde más que paz sí es placer. Exacto, el gozo absoluto. El gozo absoluto. Ananda. Como también se me viene a la mente un poco como una espiritualidad muy estética, ¿no? Esta cosa que pasa de repente dentro de uno, que sientes incluso en el pecho, ¿no? Cuando estás en un atardecer que no puedes entender la belleza de ese atardecer o de ese paisaje, eso creo que sí es una experiencia espiritual. Sí. Desde la estética. Yo también creo. Lo que han estado diciendo ambos en la última parte de la conversación me lleva a postular una forma de entender la espiritualidad que intenta quitarle como la parte de creencias, la parte que suena mística o esotérica. A ver. Que si la espiritualidad son los conceptos que nos permiten entendernos como parte de algo más grande. Me checa muchísimo porque creo que sí va por ahí. Mi concepto de espiritualidad va por ahí. Es lo que tú decías de Dios. Es literal. Y soy tú parte lo dijiste, de. Aldo. Soy parte de. O sea, sí soy también yo, pero soy una pequeña parte del todo. Exacto. Me permite concebir al todo. Exactamente. Volviendo a criticar a los positivistas y materialistas, o sea, para ellos, ¿no? Es como, bueno, no hay nada superior al ser humano y pues así como pensarnos parte de la sociedad, o sea, el hecho de pensarnos como parte de la sociedad no es algo que nos eleve mucho o que nos inspire grandes emociones, menos en una sociedad lamentablemente como la nuestra. Entonces, pues no llegan mucho más lejos de soy un ser humano, soy un animal intelectual, ¿no? Eso es soy el animal más inteligente de la Tierra. Exacto. Y si logro y si logro posicionarme muy arriba dentro de la sociedad, pues ya logré lo más que podía. Claro. Ay, sí, qué feo. Está fuerte. Sí. En cambio, al pensar en Dios o al pensar en un universo vivo, al pensar en
una fuerza superior, como mucha gente lo nombra hoy en día, al reconocer que hay inteligencia en el cosmos, en una dimensión que pareciera trascender lo humano, o quizá de la manera que a mí más me gusta nombrarlo, en el misterio. En cualquiera de estos conceptos podemos encontrar cómo ensamblarnos en algo que nos trasciende, en algo más grande que nosotros. Y ahí ya no estamos apoyándonos en palabras ni guajiras, ni místicas. Es algo innegable. Y también por eso muchos antropólogos y filósofos de la posmodernidad, por ejemplo, y anteriores, lo que encontraron no es tanto espiritualidad, pero sí formas de hablar de valores o de problematizar los valores sociales que los llevaban a esta trascendencia, a formar parte de algo más grande. Pero sin embargo, ¿no? Más sin embargo, el límite al que generalmente llegaron este tipo de pensadores es nuevamente al límite de una concepción materialista del mundo. Y ahí sí es donde Jung nos ayuda a llegar todavía más lejos. Al hablar de self, por ejemplo, que es un arquetipo que estructura al inconsciente colectivo. Y entonces ya no estamos limitados ni siquiera a trascendernos a través de lo social, sino que podemos acceder a esas esferas superiores de totalidad. Sí. Me encanta. Y siento que, o sea, como que planteamos reflexiones que a mí me encantaría que la gente que nos esté escuchando, pues por lo menos digan, oye, nunca lo había pensado desde este lugar, o qué onda con mi propia parte espiritual, ¿no? O qué tal si solamente me estoy quedando en cuerpo y mente, y qué puede haber un poco más allá, ¿no? Totalmente. Justo me gusta esta idea de la importancia de la reflexión acerca de lo trascendente, porque cualquier respuesta que demos muy cerrada, pues va a llevar a lo que ya conocemos, a nuevas religiones, a nuevas sectas, a nuevas formas de vender discursos para vender cursos, y realmente no van a llevar a un desarrollo como el que se alcanza cuando es uno mismo quien se atreve a reflexionar sobre estos temas y todavía un paso más allá, a practicar. Y a permitirse sentir. O sea, claro, también los momentos como más espirituales que yo en lo particular puedo pensar son momentos donde me sentí completamente expandido, agradecido, en un estado de amor y hasta admiración por lo que estaba pasándome en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa es también, no diría que la meta, pero sí podemos como ir conectando cada vez más con esas sensaciones. A lo mejor por ahí hay algo que no requiere que sea de una manera u otra, sino que requiere más bien permitir, más que hacer un esfuerzo por. Sí, creo que está otra vez muy atinado lo que dices, en el sentido de que si tratamos de ponerle nombres demasiado limitados a esas experiencias que generalmente se suelen llamar espirituales, pero podríamos hablar experiencias de conciencia incrementada. Si les ponemos nombres muy cerrados, dejamos fuera a los demás. Claro. O a los que ya las nombran de una forma específica y distinta. Entonces, buscar estas palabras que nos permitan recuperar a nivel colectivo las experiencias de conciencia incrementada, creo que es una búsqueda muy valiosa. Y aunque entiendo el tema de no necesariamente hacer un esfuerzo, sí hay un último punto que para mí es importante poner sobre la mesa, que es el hecho de que tanto la psicoterapia integral o profunda como la espiritualidad son caminos donde nunca va a ser suficiente solo hablar de ello, solo leer del tema. Debe llevarse a la experiencia. La práctica y la disciplina son buenas avenidas para llevarlo a la experiencia. Estoy completamente de acuerdo. Tienes toda la razón. Sí, porque creo que, por ejemplo, al meditar, uno deja de hacer el esfuerzo, pero tienes que empezar haciendo un esfuerzo, ¿no? Claro. O sea, me voy a sentar y voy a hacer un esfuerzo para vaciar mi mente. Claro. Y luego hacer uno un se esfuerzo termina para dando dejar de hacer esfuerzo. Exactamente. Uno se termina dando cuenta que entre menos esfuerzo, más. Pero y hay días que no quieres meditar y que estás encabronado y que sí. O sea, quieres mentar madres, te sientes a meditar encabronado y pues, o sea, en una de esas encuentras algo nuevo que no te esperabas y es padre. Sí. Igual con ir a terapia.
Igual Sí. sí, estoy de acuerdo. Creo que creo que hay, definitivamente hay que echarle ganas. Y que no se nos olvide eso, porque a veces pensamos que para meditar ya hay que estarnos sintiendo muy Entonces, elevaditos claro. y no, nos podemos sentar enojados. Sí. O que para ir a terapia tenemos que traer un tema específico, ganas de ir y no. Claro. Si no tenemos nada de ganas, seguramente la sombra nos va a regalar ese día Sí, sí. un fragmento especial de conocimiento. Totalmente. Y creo que, pues, es un buen camino para que nos adentremos, ¿no? La espiritualidad, la conciencia. En psicoterapia o en caminos, pues, solamente espirituales, ¿no? De acuerdo. Súper. Aldo, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, aprendimos un chorro de todo lo que tienes para aportar tanto en el mundo espiritual y me pareció súper interesante también ver qué onda desde las artes, desde la actuación. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Yo también aprendí muchísimo. Mil gracias. Qué bueno. Pues esto fue todo el día de hoy. Esto es Más Allá de la Persona. No se te olvide seguirnos, dejarnos comentarios con cualquier duda que tengas. Nos encanta escucharte y ver si podemos responder alguna de tus preguntas.